cuando estamos sumando a la salud mental testimonios, experiencias personales, abrirse un poquito, exponerse aquí a contar algunas veces intimidades que quizás nos ponen un poco en una situación incómoda, así que razón de más para que le deis tremenda bienvenida a los dos invitados que tenemos en el streaming de hoy, que sin más dilación os voy a presentar nada más y nada menos que Denis Patiño y Sandra Vázquez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas. Oye, muchísimas gracias. Ya os lo he dicho antes, pero os lo vuelvo a repetir delante de toda esta gente porque bueno, yo sinceramente yo no sé hasta qué punto, haciéndolo personal, ¿no? Ya que vamos a hablar de testimonios y ya que vamos a hablar de experiencias, yo no sé hasta qué punto yo me sentiría cómoda en contar según qué cosas en público y además temas que a veces se miran mal o se juzgan casi incluso antes de contar. O sea, decir que tienes diabetes era hasta como súper bien aceptado, pero según que otras cosas hay gente que te mira un poco extraño, ¿no? Así que, de verdad, muchísimas gracias a los dos por animaros a estar aquí. Para dar un poquito de contexto a la gente, si os parece, vamos a hacer una mini ronda de nada, 5 minutillos donde nos contéis un poquito. Os presentáis, si queréis ya dais nombre y apellidos a lo que tengáis de diagnósticos y un poco también vuestro contexto laboral, académico, familiar, que creéis que también nos puede ayudar a comprender un poquito todo lo que nos vais a contar después de proceso de diagnóstico y de día a día. Denis, ¿te parece empezar tú mismo? Vale, pues yo, como has dicho, me llamo Denis Patiño. eh, Estudié biología y química y ahora estoy terminando el máster de neurociencias y por ponerle lo que decías, tu nombre y apellidos al diagnóstico que tengo, a mí se me ha diagnosticado TDAH, se me ha diagnosticado en etapa adulta y en concreto un caso más particular que es lo que se conoce muchas veces como doble excepcionalidad, que no es algo exclusivo del TDAH, pero que cursa con otras cosas. En mi caso, es TDAH con altas capacidades, lo cual al final es un poco más complicado, sobre todo a la hora de diagnosticarlo, porque digamos que hay algunas cosas que serían más características del TDAH que se ven amortiguadas por las altas capacidades y entonces como que muchas veces la gente es más escéptica al diagnóstico. Que luego es una cosa que quería comentar, porque muchas veces el diagnóstico, al menos en TDAH, va por el ámbito académico. Entonces, claro, si tu referente es el ámbito académico, tu desempeño académico, si las altas capacidades te lo están amortiguando, siempre va a costar mucho más hasta que no afecta a otros entornos. Pero, Vale. o sea, yo vengo en representación sobre todo de TDAH. Vale, bandera TDAH representada, presente en el chat. Perfecto. Y estabas diciendo que estás terminando el máster de neurociencia. Sí, en Granada el de neurociencias básicas aplicadas y dolor. Presento el viernes el TFM ya. ¿Este viernes? Este, O sea, pasado mañana. justo. Ojo, oye, pues muchísima suerte, muchísimo ánimo, un fuertísimo aplauso. Ya verás cómo va a salir espectacularmente bien, no hay ninguna duda. Ya nos Gracias. contarás el viernes qué tal. Gracias, crucemos dedos. Seguro que sale bien. Mucha suerte. Sandra, cuéntanos un poco tu caso. Buenas, pues mira, yo soy Sandra Vázquez y bueno, estoy un poco nerviosa, es la primera vez que hago la decir. Nada, ya verás. Esto es un Skype, no te preocupes. Pues nada, de formación soy investigadora, estudié el grado de bioquímica en la Universidad de Sevilla. También hice un máster en neurociencia, fisiología y neurociencia, también en Sevilla. Y actualmente soy doctoranda. Estoy haciendo un doctorado, la tesis doctoral en biomedicina, en un grupo, bueno, pues en Ictus, que también tiene que ver con neurociencia. Y bueno, pues recibí diagnóstico TLP o trastorno límite de la personalidad, pues como en 2021. Y desde entonces pues estoy lidiando con terapia farmacológica y con terapia psicológica. Eh, Has dicho que recibiste el diagnóstico 2021.
O sea que llevas relativamente poco. No sé si esto es algo que se suele diagnosticar en edad adulta o no, porque Denis sí que habías dicho que el tuyo estaba diagnosticado en edad adulta. ¿Cuándo recibiste tú, Denis, el diagnóstico? Por poner un poco de timeline. Pues yo tuve la primera aproximación, creo que también sobre 2021, que intenté ponerme en contacto con las asociaciones de... Hay una asociación de adultos en Coruña y ahí en principio ya me fueron haciendo las primeras baterías de test para poder ir descartando. Y en esta última etapa, o sea, ahí ya me fueron encauzando, pero como parecía de momento bastante funcional, me dijeron, mira, de momento tienes un diagnóstico, vamos a ver cómo va cursando para ver si hay que hacer algún tipo de aproximación farmacológica. Y en esta última etapa sí que tuve que ir directamente a sanidad pública desde médico de cabecera y ahí sí que hubo luego más problemas, pero eso ya fue este último año, pero desde 2021 aprox. Vale, un poco también porque yo creo que esto es algún tema que vamos a enfocar y que vamos a hablar, pero por tener un poco estas timelines, ¿no? Saber un poco cuánto tiempo se demora en vuestros diferentes nombres y apellidos de vuestros diferentes diagnósticos. ¿Tú empezaste, Sandra, en 2021 o conseguiste el diagnóstico en 2021? ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú llegaste a decir, oye, voy a solicitar ayuda profesional hasta que tienes un diagnóstico en firme? En el caso del TLP, algunos de los síntomas que presenta, no se aventura mucho a diagnosticarlo en la adolescencia, porque es verdad que hay alguna serie de síntomas que tú tienes que están relacionados con impulsividad y con una serie de cuestiones que pueden verse enmascaradas por la adolescencia. Y es que, pues bueno, pues todos en la adolescencia somos más impulsivos. El problema de esto es que, bueno, es de una manera patológica y que tú en tu edad adulta, yo tengo 27 años, pues sigues con este tipo de síntomas, ¿no? Y de una manera más desbocada. Y a mí me lo diagnosticaron porque empecé a trabajar y tuve dinero para ir al psicólogo. Y entonces empecé a darme cuenta de que no estaba bien, pude pagarme el psicólogo, pero yo empecé a trabajar en 2020 y fue por lo privado. Empecé porque sentí una emergencia después de la pandemia y tras muchas sesiones con la psicóloga, ella orientó este diagnóstico y bueno, pues ya me derivaron al psiquiatra. Es verdad que no tardé tanto en ir al psiquiatra, no sé si tardó unos meses, digamos. Primero vas al médico de cabecera, como irías si te rompes una pierna, si te duele la cabeza o si tal. Tienes un problema hormonal, tú vas y ellos te derivan por la seguridad social al especialista, que en este caso es el psiquiatra, y ya te empiezan a hacer pues tu seguimiento, exactamente igual que si tuvieses un desajuste hormonal o cualquiera, y ya te derivan y bueno, pues tras varias sesiones, que los diagnósticos en salud mental no son como cuando te rompes una pierna, te haces una radiografía y te dicen tienes una pierna rota. Es un poco más complejo porque pues requieren de varias sesiones, de una serie de test psicológicos, de contar tu experiencia, de que varios expertos trabajen en tu tema, o sea, ya psicólogos, psiquiatras, tal, y al final pues te acaban dando un diagnóstico que muchos profesionales no son muy partidarios incluso de dar. Es que justo estaba pensando, según estabas hablando, de que yo os he solicitado que nos dierais vuestro diagnóstico así en abierto, con nombre y apellidos, y sé que hay en algunos casos, no sé si depende más del paciente o depende más del especialista que esté tratando, que prefieren evitar estas etiquetas, ¿no? Prefieren evitar encasillar, un poco por lo que decíamos al principio, porque si tú tienes diabetes, en principio no tienes un estigma, no tienes una etiqueta, en principio, digamos, ¿no? En una sociedad relativamente civilizada y en un entorno empático no tienes estigmas, pero con muchos diagnósticos de salud mental sí que hay una gran etiqueta. Pero luego cuando he hablado con otros profesionales o con neurocientíficos y con otros investigadores del sector, me decían, ya claro, pero es que con estas etiquetas, aunque pueda tener algo malo, puedes tener cosas positivas como accesos a ayudas, accesos a diferentes grupos de apoyo, accesos a un montón de cosas y también el poder de saber qué tienes. Que eso parece que no, pero es como que ya te asienta, ¿no? Entonces, quiero preguntaros un poco a los dos por vuestra opinión y vuestra experiencia personal
sobre cómo integrar esta etiqueta en tu persona, ¿no? Yo tengo hipotiroidismo, esto es real, entonces ¿cómo gestiono yo mi hipotiroidismo? ¿Cómo lo presento? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Y cómo habéis recibido a vuestro círculo cercano y lejano esa etiqueta también? Si quieres empezar, Denis, y volvemos con la misma dirección. Vale, pues yo creo, o sea, la etiqueta, yo soy muy partidario de la etiqueta por lo que comentabas tú, de poder explorar luego tanto grupos de apoyo como ese sentimiento de identidad. Por una cosa que comentabas tú, yo muchas veces, a pesar de que estaba en un entorno con gente que hacía todo el esfuerzo del mundo por intentar entender lo que me pasaba, muchas veces si no tienes experiencias semejantes es muy complicado explicar. O sea, por ejemplo, en mi caso, la sensación de tener que hacer algo que te gustaba hace unas semanas y que de repente ya no te gusta nada, había gente que muchas veces lo intenta comparar de sí, a mí también me gustaba, por ejemplo, el baloncesto cuando era chaval, y muchas veces encontrar ese testimonio que sea semejante al tuyo, exactamente igual, de decir, pero si hace 2 días a mí me encantaba, porque ahora la aborrezco, pues me ayuda mucho. Y el tema de la etiqueta, para mí debería ser una etiqueta que no se convierta completamente en tu identidad. Igual que si una persona es rubia, tú le puedes decir esa persona, o te puede decir yo soy rubio, pero que no se convierta en soy rubio y esto es rubio, y que de repente sea como su motivo de vida, su mote. Entonces, para mí es ese equilibrio entre es muy útil porque tiene muchas ventajas esa etiquetación, pero no tiene que convertirse en tu alter ego. Uh-huh. Y también un poco, Sandra, también para ti, y añado un detalle extra también en esta pregunta, un poco vosotros cómo enfocáis o qué os parece la palabra condición en vez de diagnóstico, porque yo sé que también en algunos grupos o en algunos grupos de trastornos mentales el término condición se ve mal y en otros se ve bien. De nuevo, volvemos yo creo que un poco con el mismo tema de etiquetas, estigmas y cosas así. ¿Vosotros utilizáis otra palabra diferente? ¿Os gusta la palabra condición? ¿No os gusta? Un poco. Quiero escucharte también, Sandra, a ti, pero luego también, Denis, puedes contestar esto. Pues bueno, a ver, este tema es un poco como, ¿no? El poder del lenguaje, ¿no? Y todo esto, toda esta lucha que tenemos por deconstruirnos y hacer las cosas más inclusivas y más siempre mejor. Yo con la etiqueta condición, pues no me siento tampoco incómoda. No sé la gente que argumenta qué es lo que siente y por qué lo hace. Me parece respetable en cualquier caso. Sí es verdad que a la hora de poner una etiqueta, pues por ejemplo, a mí me preguntaron si quería saberla como tal. Mi psicóloga pues hizo un trabajo bastante bueno y me preguntó si quería pasar una serie de test y con toda mi historia clínica que tenía de mucho tiempo, pues al final me orientó este diagnóstico que finalmente fue llevar a psiquiatría y que efectivamente pues se acabó confirmando, ¿no? Mm, Creo que pues está bien, porque, o sea, está bien que una persona quiera saberlo o que no saberlo y que puede ser un arma de doble filo en cuanto a que muchas veces puede ayudarte, como me ayudó a mí el contar aquí esto, que a mí me pasa, el dar sentido, el sentir, perdóname la palabra, que yo estaba completamente loca y que, pues bueno, pues es que a lo mejor estaba loca, pero había mucha gente a la que también le pasaba, concretamente un 1 o 2% de la población. Entonces, pues a mí me permitió darle nombre a lo que me pasaba y acercarme a una asociación que me permitió acceder a terapia grupal, donde hablé con gente que tenía mi misma etiqueta y que pasaba por cosas que yo había pasado. Entonces me permitió o sea, sentirme parte de algo que al fin y al cabo es algo muy importante en el proceso terapéutico y es construir esa red de apoyo y sentirte parte de algo, es decir, vale, estoy sola en esto que está pasando. Ahora vamos a hablar de las redes de apoyo porque me parece súper importante. Denis, tú ¿qué etiqueta te dices? Mira, prefiero no utilizar esta palabra o no te importa mucho que a veces se refiera como condición o como diagnóstico o como trastorno. Yo, en mi caso, no tengo especial interés en alguna de ellas porque
también es cierto que como yo siempre he sido mucho más vocal con lo que yo tenía, no he tenido tampoco ese aspecto negativo de que alguien pudiese no utilizarlo como un arma arrojadiza, pero ese sentido de que acapare toda mi identidad que comentábamos antes. Yo entiendo que al final va un poco como ese movimiento de la gente que no quiere que su trastorno englobe toda su personalidad. En mi caso, como yo siempre era el que marcaba las riendas de cuánto se hablaba de esto y cuánto no, siempre hablaba como de condición, de trastorno, no tenía problema. Pero sí que entiendo que hay gente que si desde una tercera persona te está convirtiendo en tienes este problema, tienes este trastorno, ya empleando la palabra problema muchas veces mal utilizada, pero entiendo que al final sí que se marquen esos límites, es decir, pues tengo una condición o tengo un trastorno. En mi caso es indiferente, pero entiendo que hay que respetar lo que una persona quiere decir. Si prefiere trastorno, trastorno, si prefiere condición, condición, que tampoco supone tanto esfuerzo. Bueno, yo creo que al final, precisamente como lo decía Sandra, ¿no? El poder del lenguaje, el poder de tener el acceso a la información, tomar los términos, las palabras que te funcionen a ti, pedirle a tu círculo de confianza cómo te sientes más cómoda o más cómodo, con qué términos, con qué lenguaje y con qué parámetros, y luego de ahí pues ya salir adelante. Decía Sandra también un poco el tema de que si se te da la opción de que si quieres saber la etiqueta o no, y me ha recordado que también en el ambiente oncológico, en pacientes de cáncer, esto también es algo que está como más aceptado, ¿no? El hecho de que un paciente no quiera saber qué diagnóstico tiene, parece que como que se respeta un poco más en el tema del cáncer, o que incluso que le digan el diagnóstico a los familiares pero no al paciente, o al revés, que se lo dice al paciente pero se le oculta a los familiares. Esto sí que es como somos más permisivos en el tema de los cánceres. También entiendo, ¿no? Es una situación completamente diferente, no vamos a ponerlos al mismo nivel, pero quizás es algo que podemos implementar y que podemos tomar de este contexto de, bueno, tú eres paciente, tú puedes tomar una decisión en un momento, cómo vas a afrontar una etiqueta de un diagnóstico o no, y bueno, y luego siempre tienes tiempo de ajustar o de decir, bueno, pues mira, ahora mismo prefiero controlar a lo mejor los síntomas que me están imposibilitando mi día a día, y luego ya veremos más adelante cómo lo gestiono, ¿no? Entonces, quizás un poco de permisividad y de darle las riendas a los pacientes de tomar un poco el cauce de su diagnóstico. Creo que quizás podría estar bien. Decía Sandra también el tema de red de apoyo. Y también lo habéis mencionado los dos, que contactabais también como a través de grupos o asociados, y no sé hasta qué punto esto es tan necesario, porque a veces la sanidad pública no llega. Creo que también en ambos casos habéis mencionado el tema de sanidad pública. Y en cuántos otros casos, ¿no? ¿En qué porcentaje es una mera necesidad es que no llegan los profesionales sanitarios porque no hay suficientes y es la única alternativa, entre comillas, que a veces tienen los pacientes? ¿Y en qué otro contexto, incluso ya con un diagnóstico en firme, con una farmacoterapia cuando sea necesaria o no, esta red de apoyo, estos grupos de apoyo, puede complementar también llevarlo? ¿Cómo han sido vuestras experiencias tanto en un entorno familiar como en un grupo de apoyo más institucionalizado, digamos? Denis, si quieres empezar. Vale, pues, o sea, empiezo primero por la parte familiar. Yo ya lo comenté muchas veces. En mi caso, a pesar de que el diagnóstico llegó tarde, era algo que se sospechaba mucho en mi entorno familiar. O sea, concretamente, mi madre y grupo de amigos no les sorprendía nada cuando de repente llega un diagnóstico, porque dicen, al final ha sido darle nombre o tener un papel que no digamos justifica, pero que da un sentido a cómo eras siempre. Porque no es que de repente de un día para otro te llega un diagnóstico y te cambia cómo piensas o cómo actúas. Y, por ejemplo, en mi grupo de amigos sí que hay ciertas cosas que eran conscientes, ciertas actividades ya estaban un poco como desarrolladas para que se adaptasen a mí, en el sentido, por ejemplo, pienso muchas veces, que luego si queréis lo comentamos, el tema de estudiar. Hay una cosa que creo que se llama body doubling en inglés, que es muchas veces que yo, por ejemplo, para poder trabajar, a lo mejor me viene muchísimo mejor quedar contigo para estudiar, aunque tú estés estudiando otra cosa. Tú puedes estar estudiando medicina y yo puedo estar estudiando química. Y simplemente el hecho de estar juntos en un sitio presente, pues tú estás a lo tuyo, yo estoy a lo mío, y es como que me fuerza la cabeza a tener que hacer cosas. Pues mi grupo de amigos era plenamente consciente que yo a lo mejor a lo mejor no iba a estar haciendo nada de provecho, pero se generaba como ese hábito, esa estrategia.
Y, por ejemplo, luego mi madre ya fue en un ámbito más no académico, sino interpersonal, emocional. Yo siempre le dije, mi madre en el tema académico estaba un poco más desvinculada porque siempre tuve buen rendimiento, pero en el emocional mi madre fue muy avispada, desde el primer momento se dio cuenta de lo que había y siempre hizo como esa red de seguridad de decir, mira, tú haz lo que quieras, pero sé consciente de cómo eres. Ya. O sea, mi madre nunca me prohibió salir de fiesta, o si tú quieres beber, bebe lo que quieras, pero de hecho, yo lo comenté ya alguna vez, yo tardé mucho en beber, pero porque mi madre nunca me prohibió, porque eso también podría haber generado ese conflicto. Siempre fue, haz lo que quieras, pero sé consciente de lo que hay. Y Ya. esa idea de lo que comentabas antes, de esas redes de apoyo de que te permiten tanto no solo tener apoyo, sino identificar las cosas y darles un sentido. Que no es te prohibimos hacer esto, sino sé consciente de lo que hay. Ujú. Me parece bastante importante. Claro, y lo decías al principio, ¿no? A ti en este caso fue esta etiqueta o este diagnóstico fue vale, ya tiene nombre y apellidos, ahora ya vamos a ver qué herramientas, que a lo mejor algunas ya estabas implementando, pero qué herramientas tengo a mi disposición y cómo manejamos esto, que como dices en tu caso no fue tampoco una sorpresa a tu círculo más cercano. Ok. Ujú. Y el tema de un grupo, no sé si estabas comentando que también tardaste un poquito en como esa doble exclusividad, ese como premium, el apellido del Sí. diagnóstico, que tardaste un poco, no sé si ahí también tenías otras instituciones o otros grupos que te ayudaron a reubicar un poco a dónde acabaste llegando. O sea, yo la parte de doble excepcionalidad al final Excepcionalidad, nunca hacía perdón. algo exclusivo. He Sí, dicho no, doble no, no, pero exclusividad. sin problema. No, pero sin problema. De hecho, ahora hay diferentes nombres, pero yo siempre me he centrado solo en la parte de TDAH porque sí que existen algunas asociaciones para altas capacidades, pero tampoco estuve muy presente en ellas porque si bien también se considera una neurodivergencia que te puede afectar a tu día a día, tampoco vi que me afectase negativamente, entonces dije, mientras no me afecte negativamente no hay problema. Con el TDAH sí que ya hubo un momento que dije, se me está empezando a dificultar la cosa, mejor busco ayuda. Y lo que comentabais antes, los grupos específicos de un trastorno o de una condición siempre van a tener información más de un círculo más cercano Ujú. y quizá más efectivo, que a lo mejor si yo me voy a mi médico de cabecera, va a tardar un poco más en entender qué puede pasarme y qué herramientas puede proporcionarme. Bueno, es que esto pasa en cualquier otra especialidad. Tú cuando vas, yo soy alergóloga y un médico de cabecera te puede mandar los test de anticuerpos sanguíneos, pero si tú vas al especialista de alergias, te va a hacer los 3 test en un día. Y sabe a lo que tiene que ir. O sea, quiero decir, cuando tú vas a un grupo focalizado o vas a un especialista, obviamente está muchísimo más actualizado de las evidencias científicas que haya, las herramientas, los contactos y todo, y te puede dar ¿no? el taco de info de, mira, haz los deberes y en la siguiente consulta hablamos, ¿no? Entonces, entiendo que las ventajas o los beneficios de estos grupos son muy altas. Sandra, en tu caso, estabas diciendo que TLP es entre el 1 o el 2% de la población, estabas diciendo, que tampoco es... O sea, hay muchísimas otras enfermedades raras, digamos, que tienen más atención y tienen menos porcentaje de prevalencia en la población. O sea, que no es cosa chiquita. ¿Cómo fue tu caso? También un poco como estabas mencionando al principio, que había síntomas que están enmascarados a lo mejor en la adolescencia y que luego vamos a hablar también un poco de esto, porque esto de síntomas enmascarados a mí es que me parece increíble. O sea, increíble que todavía nos cueste, ¿no? Discernir, que no tengamos a lo mejor algunos test diagnósticos que puedan definir tan sencillo, entre comillas, como otras enfermedades. ¿Cómo fue tu caso cuando compartes este diagnóstico? ¿Qué tipo de apoyo tuviste dentro de tu círculo más cercano y dentro de profesionales o grupos de apoyo más centrados al trastorno? Pues bueno, yo una ventaja con la que creo que he jugado siempre es que he sido muy transparente en cómo me siento, en mi gestión emocional y en todo. Entonces, como que mi entorno, sobre todo, bueno, yo llevo viviendo en Madrid ya unos años, 4 años, en mi entorno más cercano, que fue los que recibieron el diagnóstico conmigo aquí más inmediato, digamos, pues ya sabían que yo estaba en este proceso, sabían que a mí yo ya había tomado psicofármacos, sabían un poco la trayectoria que yo tenía y claro, todo este trastorno no crece, digamos, como una seta ahí, ¿no? Entonces yo vengo
pues mi infancia y adolescencia fue en un hogar bastante desestructurado, donde viví violencia intrafamiliar y entonces entiendes que muchas de las cosas que te pasan en ese momento son consecuencias de esa situación tan desagradable y tan horrible que estás viviendo y tan injusta, ¿no? Entonces, pues un poco en esos momentos entiendes que ese tipo de síntomas que tú estás teniendo, porque yo ya en el instituto tenía síntomas, pues yo creo que evidentes, Ujú. bastante evidentes, aunque sí es verdad que cuando me debutó como súper grande fue ya cuando por fin conseguí una estabilidad económica y demás. Entonces, bueno, pues mi familia me gusta mucho porque me apoya mucho y además hace el esfuerzo a su manera de entender qué me pasa. Sobre todo me pasa mucho pues con mis hermanos, yo tengo dos hermanos menores. Y bueno, mi padre, a pesar de ser otra generación, pues yo creo que a su manera me cuida y hace por entenderme, me pregunta, no sé, Se creo que a su interesa. manera, Ujú. efectivamente. Porque yo creo que es algo pues que yo también les facilito mucho el terreno porque hablo muy claramente de cosas que pueden ser muy choqueantes, la verdad. Y ellos han vivido conmigo algunas de mis crisis y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que tengo mucha suerte porque mi entorno es bastante increíble y desde el punto laboral, desde amigos más cercanos, amigos más lejanos, compañeros de piso que he tenido, como he sido una persona muy transparente, porque para mí es muy importante tener el espacio donde sepan que existe la posibilidad de Ujú. que un día me dé una crisis ansiosa y me tenga que ir y acostarme y se acabó, pues tienes que entender que eso me puede pasar, que Ujú. existe una posibilidad de que pase y que es un poco lo que hay, ¿no? Y pues no sé, creo que es importante quien decida contarlo como quien decida contarlo como yo o como Denis, ¿no? Pero también quien quiera vivirlo pues más íntimo, ¿no? En mi caso yo he tenido mucha suerte porque ya te digo, lo he contado todo desde el primer momento, se sabe, mi vida es muy pública. Y tengo la suerte de que todo el mundo que me quiere lo entienda más en mayor o menor medida, intenta pues mm, ayudarme y estar ahí para mí, porque muchas veces no saber cómo ayudarte, ¿no? En estas situaciones. Y digo, pues pregúntame qué necesito, ¿no? Y eso, es mi pareja, que es increíble, es mi familia, de verdad tengo mucha suerte. Yo tengo mucha suerte de que la gente hace mucho por mí, por cuidarme. El poder de preguntar, ¿eh? Qué infravalorado el decir, es que no sé qué hacer, coño, pues pregúntame. Y hoy te contesto una cosa y al día siguiente otra. No hace falta que te las aprendas de memoria. Me puedes preguntar hoy, me puedes preguntar mañana y te contesto sin ningún problema. Estaba pensando un poco por lo que decía Sandra, que vosotros dos habéis sido muy honestos, muy abiertos en vuestro círculo para contar vuestros prediagnósticos incluso, ¿no? Y luego ya vuestros diagnósticos. Y me pregunto si a lo mejor hay gente que por el motivo que sea, ya sea por una personalidad, ya sea por un contexto familiar concreto, que a lo mejor a veces, aunque tú te mueras de ganas de contarlo y compartirlo con alguien, pues a veces no tienes a gente adecuada alrededor o crees que no tienes a gente adecuada, que también puede ser el caso. En este caso, ¿creéis que si una persona no se siente con la capacidad de apoyarse en alguien cercano, estos grupos de apoyo que son como un poco más, son como muy personales en algunos aspectos, pero son muy impersonales en otros puntos, porque tú vas a estos grupos o tienes un punto de contacto que te puede facilitar información o herramientas o lo que sea, pero como que no luego no vas a comer con esas personas cada día, ¿no? ¿Creéis que en este caso, estas personas que tengan un posible diagnóstico o que estén en proceso de diagnóstico y no tengan un apoyo tan cercano, estos grupos pueden ayudar? ¿Cómo lo veis? No sé, Denis, si quieres empezar. Yo creo que sí, o sea, mientras lo estabas diciendo ya estaba sintiendo porque, bueno, luego también dependerá de cómo funcionen cada grupo, porque sí que luego hay grupos que intentan hacer también muchas actividades grupales, hacer como piña, Uh -huh.
Pero incluso poniéndonos en el peor escenario, que sea un grupo en el que luego no hay más actividades más allá de las reuniones, yo creo que sí que benefician bastante porque, eh, lógicamente, va a haber escenarios en los que a lo mejor por la situación familiar de una persona no lo quiera compartir con la familia, con los amigos, pero yo quiero plantear también otro escenario que es, hay veces que tú no puedes exteriorizar lo que tienes, no puedes compartirlo porque no eres capaz de verbalizar exactamente lo que tienes, qué te pasa. Entonces, claro, cuando tú llegas a este grupo en el que va a haber más gente que tiene lo mismo, las mismas experiencias o muy parecidas a las tuyas en algunas cosas, y vas a tener un grupo de profesionales que también te van a estar diciendo, mira, pues esto se puede deber a esto se puede deber a esto a otro, pues a lo mejor también te está dando ese vocabulario, esas Ujú. herramientas para luego, a lo mejor no, claro, no significa que luego llegues a casa y el primer día después de apoyo digas, bueno, pues voy a hacer una presentación de lo que tengo. Pero sí es como que te empieza a aparecer vocabulario. En plan, yo Ujú. a veces uso mucho vocabulario en inglés, pero porque también yo venía de una comunidad en inglés, pero por ejemplo eso de el body doubling, de poder decirle a alguien, por ejemplo, imagínate que tienes una hermana, de poder decirle, oye, pues a mí me gustaría probar esta estrategia Ujú. porque me han comentado que funciona. Entonces, a lo mejor no le estás diciendo directamente, como en mi caso, de tengo Ya. TDAH y esto es una estrategia que me funciona, sino de, oye, me gustaría probar esto. Entonces, como que vas abriendo la puerta poquito a poco para que luego llegue un momento que de repente, si se ven mejoras o si no, pues abre esa puerta y decir, oye, y hemos probado esto y funciona, pues ¿por qué será? No tienes por qué llegar, claro, no siempre, claro, yo, es lo que decía antes, yo soy muy vocal, me gusta compartir todo mucho, entonces, claro, yo tiro la puerta abajo de una patada y te puedo decir todo, pero hay gente que va dando pequeños pasos o nos comenta y es totalmente válido. Pero sí, yo creo que los grupos, por lo menos, te dan las suficientes herramientas y el vocabulario como para que la decisión luego sea de que tú quieres o no decirlo, no que sea quiero pero no tengo manera de Ujú. decirlo. Claro, el verbalizar, qué importante de nuevo el lenguaje, ¿no? El poder decir, hostia, eso es lo que me pasa a mí también y se llama así y ahora todo encaja y ahora yo te lo puedo explicar, ¿no? Es como que de pronto te hace clic bueno, no te soluciona la vida, pero a lo mejor algo te lo hace más sencillo, ¿no? ¿Qué opinas, Sandra? Porque los dos, en vuestros dos casos, el diagnóstico ha venido en adultos, pero tú has mencionado también, Sandra, cómo te pudo afectar o cómo, no solo a ti con tu trastorno, sino en general durante la adolescencia, tener un entorno familiar más o menos estable, tener unas capacidades socioeconómicas que te posibiliten acceder o no. O sea, hay muchísimos factores y como también la gente de Mentescopia reivindica muchísimo, esta temporada es crítica. Es muy importante, hay muchísimos factores de riesgo y muchísimos de los síntomas que van a empezar también aquí y que, como decíais, a veces se enmascaran con otras cosas. Y entonces el tema de, aunque la adolescencia es una época un poco complicada ya per se, pero en tu caso, Sandra, ¿crees que a lo mejor haber tenido acceso a un grupo de apoyo en aquel momento en el que quizás no tenías el contexto adecuado para gestionarlo, te hubiera ayudado? Porque has dicho que ya, según lo ves tú, ya tenías síntomas bastante evidentes. ¿Cómo hubiera sido, ahora ya todo lo pasado, haber podido acceder a un grupo de apoyo en aquel momento? Pues la verdad es que creo que habría aliviado bastante. Aunque en esos momentos quizás estaba yo resolviendo necesidades primarias. Ese es el problema. El problema es que cuando vienes de un hogar con pocos recursos económicos, con ciertas limitaciones, cuando tu preocupación es que no sabes si vas a tener una beca del ministerio para poder seguir estudiando, que es lo que te va a sacar de esa situación de desigualdad, o cuando no sabes si, pues, si tus hermanos que vienen detrás lo van a necesitar o si te van a quitar la luz, el agua o tal, pues no te preocupas de tu salud mental porque es que resulta que a lo mejor pues te cortan el agua. Entonces, o no sabes si vas a poder estudiar o comer o lo que sea, y aunque parezca un poco, wow, la salud mental debería ir primero, ¿no? Que todo, pues, pues no, en Ya. esos momentos yo tenía otras prioridades. Entonces creo que habría aliviado mucho la situación. Bueno, en primer lugar, haber tenido un entorno seguro donde sentirme segura, pero después, pues todas estas desigualdades económicas y que se notan y que repercuten negativamente. Cuando me diagnosticaron a mí, cuando tuve dinero para ir al psicólogo, cuando pude pagarme un psicólogo y no tener que esperar todo lo que se espera en la seguridad social, cuando pude sentir que, pues,
pues que podía preocuparme por mi salud mental, que muchas veces la dejamos en segundo plano. Y entonces pues ya empecé a buscar toda la ayuda, con toda la artillería. Entonces creo que es importante la salud mental, tener en cuenta, tener acceso, tener sanitarios, pero que hay una serie de condiciones mínimas que tú necesitas para poder tener una buena salud mental. Y es pues unas condiciones laborales dignas, una situación de estabilidad económica, una red de apoyo X, que con todo eso yo, a pesar de tener un trastorno ahora, pues estoy estable económicamente, redes de apoyo bien, y a pesar de tener un trastorno, pues tengo mucha mejor salud mental que otra gente que no tiene diagnosticado nada, pero que no llega a final de mes. Entonces, pues es que hay muchos factores. Claro, es que salud mental no es con un diagnóstico. O sea, igual que la salud física no está linkeado a una enfermedad necesariamente. Ahí puedes tener mejor o peor salud mental con o sin diagnóstico. Hablabas de los recursos económicos que claramente son muy, muy, muy importantes cuando hay tanta limitación en este tema que muchas veces no cubre o cubre hasta cierto límite la sanidad pública y con un contexto de grandes listas de esperas, quizás no acceso a profesionales en todas las comunidades autónomas, quizás te pones a buscar y resulta que el profesional de tu trastorno está en otra comunidad autónoma y dices, que no sé, también supongo que depende mucho del trastorno y de la ciudad, pero esto pasa incluso con alergias, o sea, no es exclusivo de salud mental. Estabais hablando también un poco y para linkear cuando ya tenéis un diagnóstico, ¿no? En la situación en la que os encontráis vosotros, Sandra, que tú también decías que tienes farmacoterapia, pero que tienes también otras cosas complementarias. ¿Cómo se os plantea si estabais en esa situación en la que llegáis y decís, vale, este es el diagnóstico, ¿y ahora qué? Porque eso es solo el principio de todo, ¿no? ¿Y ahora qué? Me imagino que una de las preguntas que os haríais o que seguramente ya os contestaban era si hay tratamiento, ¿no? Si hay farmacología, si hay fármacos disponibles y qué hay más allá de los fármacos. ¿Qué se puede hacer, entre comillas, día a día? ¿Qué hábitos, qué chequeos podéis haceros como para decir, vale, esto puede ser un trigger o digamos, contexto, situación o lo que sea que te puede provocar alguno de los síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué os presentan? ¿Qué planning, qué ruta de viaje os presentan cuando viene con este diagnóstico? ¿Y cómo veis, así un poco a futuro, cada uno en vuestro trastorno, el acceso a estos tratamientos y o el poder, en el caso en el que sea posible, dejar la farmacología y a lo mejor suplementarla con otro tipo de terapias, terapias alternativas, pero que se me entienda bien, no hablamos de homeopatía, sino terapias complementarias, y o a lo mejor incluso volvemos con estos grupos de apoyo, ¿no? Que a veces también estas sesiones ya de por sí pueden ayudar. ¿Cómo es tu caso, Denis? Pues en mi caso, yo ahora mismo estoy pendiente de la siguiente cita de psiquia para valorar si debería empezar con terapia farmacológica o no. Porque lo que comentaba un poco antes, digamos que normalmente estas cosas, la aproximación se mide muchas veces según la funcionalidad que tenga una persona. Entonces, en mi caso, como hasta ahora era bastante funcional en los ámbitos en los que podía competir más, pues simplemente tiraba de terapia cognitivo-conductual, los grupos de apoyo, las estrategias que van mandando, que yo soy muy, muy partidario. También soy muy partidario de la complementación, lo que comentabas tú, de una no excluye la otra, porque yo esté tomando medicación no quiere decir que tenga que pasar de los grupos de apoyo o de los ejercicios que me manden. Me parece que, de hecho, si no recuerdo mal, hay un montón de estudios que comentan que donde mejores resultados, al menos en TDAH, donde mejores resultados se consiguen, son en las terapias mixtas, en las que se complementan unas con otras, porque al final tú te puedes encargar con medicación del apartado más biológico, más bioquímico, pero también tienes que hacer un proceso de entrenamiento y de aprendizaje de algunas tareas, porque por mucho que yo pueda reajustar los niveles de dopamina, pues si al final no consigo desarrollar estrategias para cuando tenga los picos y tenga los valles, no me va a servir de nada. O sea, porque a lo mejor no he tenido ese aprendizaje en el momento que necesitaba porque tenía esas carencias.
Es como si yo he tenido que aprender a andar en bici en una bici que tenía una rueda un poco distinta, entonces claro, aunque luego tú me des una bici normal, yo ya tengo unos hábitos que tengo que intentar no corregir, sino adaptar. Adaptar. Porque al final esto de corregir suena como muy patológico, de corregir, hay que ir a la línea, sino adaptar cómo yo hago las cosas a lo que comentaba un poco antes, Sandra. Al final esto es algo muy social, de los problemas vienen en comparación con la sociedad, al adaptarlo a la sociedad, entonces claro, hay que intentar ser lo más funcional posible también desde la comodidad de una persona. Tampoco te puedes adaptar al molde de la sociedad si eso va a anularte a ti como persona. Ya. Pero sí, yo soy muy partidario de siempre que se pueda, siempre que se pueda y sea necesario mixta, y abogo muchísimo por la cognitivo-conductual. Bueno, un poco esto también lo estamos viendo en muchísimos otros contextos de otras enfermedades, incluso, por ejemplo, para volver a ponerme y no meter a nadie, en el hipotiroidismo tienes un suplemento de hormona tiroidea que no te cubre todas las necesidades y que esto tampoco nos dicen los endocrinos cuando, al menos cuando yo fui, a mí no me dijeron que esta pastilla, que este tratamiento farmacológico no me iba a cubrir todas las necesidades y que yo también tengo que, pues un poco lo que decías, aprender a adaptar mi condición metabólica y hormonal a mi alimentación, a mi ejercicio, a mis estados de ánimo, mis cambios de humor y todas estas cosas, porque efectivamente en algunos casos hay un gran beneficio cuando combinas estas terapias mixtas, y yo creo que lo estamos viendo en muchas enfermedades en general, y tampoco es increíble pensar que aquí pudiera funcionar de la misma manera. En tu caso, Sandra, ¿cómo combinas estas o cómo ves la posibilidad de combinar con estas terapias mixtas? A ver, en mi caso es que era totalmente necesario. En cuanto a que la terapia farmacológica es el otro día lo comentaba yo con mi psicóloga, es una muleta, ¿vale? Actualmente yo tomo solo una pastilla de antidepresivos, el citalopram, que por cierto me la bajaron el día 9 porque estoy bajando. Yo cuando estaba en mi época más mala del debut de la enfermedad y tal, creo que tomaba 7 pastillas al día entre antidepresivos y ansiolíticos. ¿Qué pasa? Que yo estaba muy mal y para poder recibir la terapia psicológica y poder aprovecharla necesitaba que mi estado y mi bioquímica volviera a un nivel que yo pudiese ir a terapia y aprovecharla, porque estaba en un momento tan fuera, tan out, que es que si yo hubiera ido a esa terapia sin tomar fármaco, no la había aprovechado y no estaría como estoy ahora. Y bueno, pues la verdad es que es una farmacología que tiene un montón de efectos secundarios y que muchos son muy desagradables, pero que a mí me permitieron pues seguir adelante, y que no hay que tener miedo a tomar estos fármacos. Tampoco son fármacos que se tomen como un caramelo, pero te los recetan los psiquiatras y en muchos casos son muy beneficiosos. Y bueno, pues yo estoy en proceso de dejarlo, he pasado de 7 a 1 y cada vez llevo menos dosis porque soy partidaria de ir quitando esta muleta que te ayuda al principio y que en algunos casos es posible quitarla y en otros no, y no pasa nada. ¿Y con qué combinas para darle algunos ejemplos a la gente? Porque Denis nos decía, ¿no? Con estas herramientas, en estos grupos que te dicen, mira, pues el body doubling o cosas así, ¿no? Como que te dan herramientas. En tu caso, Sandra, no sé hasta qué punto es también útil hacer este aprendizaje propio, ¿no? De saberte a ti, saberte cuando necesitas, como tú decías, ¿no? Estoy a punto de entrar a lo mejor en una crisis de ansiedad, necesito retirarme, conozco mis triggers, conozco un poco, que no deja de ser también un poco de terapia propia, no farmacológica, pero el saberte tú cuando estás a punto de volcar, entre comillas, ¿no? Y decir, vale, frenamos aquí, recuperamos y entonces afrontamos el día mejor. Esto también te han dado algunas pautas, te han dado algunas herramientas, te han dado, me imagino que también información, y hasta qué punto esa información general o estas estrategias generales luego las puedes adaptar a ti, porque a lo mejor no todas te funcionan. Hay que ir probando. Yo en los grupos porque yo tuve terapia psicológica grupal con la Asociación Océano TLP, donde pues actualmente mi psicóloga está ahí.
Y ahí yo empecé con los grupos y te dan muchas estrategias, también se ponía en común lo que cada uno le venía mejor y tú pruebas o no pruebas. A mí personalmente una de las cosas que mejor me ha venido suena un poco a cliché, pero desde que, bueno, la terapia psicológica por supuesto, lo que empezó top one. Y después, aparte de los fármacos, cuidar mucho mi vida en cuanto a deporte, alimentación, higiene de sueño, y poner límites a las relaciones. O sea, parece un cliché, pero yo en cuanto he ido como desprendiéndome de relaciones más tóxicas, he ido empezado a hacer más deporte, he empezado a comer más sano, me siento muchísimo mejor. O sea, es claro, tienes que poder hacer todo este tipo de cosas, por lo de antes. Yo en mi adolescencia no podía atender a todo esto, pero ahora que sí puedo, entonces una mejora increíble. Y para mí, si tengo que poner un punto, además de la terapia, son las redes de apoyo. Para mí, mis amistades, mi pareja, mi familia, o sea, es lo que me ata al mundo. Y tener gente que te acepta, que te quiere y que puedes contar con ella, pues es que te hace sentir, te potencia muchísimo. Bueno, seguro que había gente con esperanza de que no dijeras deporte y comer sano, pero bueno, ha caído como era esperado, porque bueno, cada vez lo estamos viendo también en muchas otras cosas, que somos un organismo muy complejo y al final todos son inputs que están más interrelacionados de lo que creemos. La alimentación, por supuestísimo, el deporte, por supuestísimo, entonces deporte, entendamos, no hace falta que te pongas ahí a hacer CrossFit a morir, pero una actividad física moderada y mantenida, de momento solo tiene beneficios que nosotros sepamos. Un poco también en relación a estos buenos hábitos, digamos, el tema de buenos hábitos, que no es un grupo de apoyo, que no es una terapia psicológica, que no es una terapia farmacológica, que es algo que, pudiendo permitírtelo, con el contexto que tú bien mencionas, Sandra, está al alcance de casi cualquiera, digamos, ¿no? O al menos todos tenemos la capacidad de mejorar en algunos aspectos. Creo que esto sí que podemos ir dando pequeños pasitos. ¿Qué mensaje le lanzaríais a vuestros yos adolescentes y a otros adolescentes que puedan estar escuchándonos, o padres y madres de adolescentes que puedan estar dudando de decir, ay, no sé si quizás es el momento de ir a pedir apoyo profesional, o acercarme a algún grupo de apoyo, o a lo mejor ahí se puede empezar cambiando ciertas rutinas para eliminar esta toxicidad y como que quitar el grano de la paja y ver qué hay, ¿no? ¿Es esto una situación de contexto? ¿Es una situación de trastorno? O sea, ¿qué le diríais? Entiendo que es una pregunta muy difícil y con mucho peso, pero ¿qué se os ocurriría, qué mensaje le dejaríais a estos adolescentes y o padres, madres de adolescentes? Pues yo un poco, justo lo que comentabas en uno de los puntos, que es el acercarse a los grupos de apoyo, a los grupos especializados, porque así también te quitas un poco ese bache que puede ser el autodiagnóstico, que al final yo si, por ejemplo, yo puedo coger el manual diagnóstico, que es el DSM, bueno, un DSM-5, por ejemplo, o el CIE, que es el de Europa, yo me puedo leer los ítems que hay de TDAH y claro, yo según me dé el día puedo ir marcándome todos los que yo quiera. Ah, sí, pues esta semana más una cosa, más otra. Entonces, como creo que lo comentó también Sandra un poco al principio, creo que tú también, a la hora de hacer el diagnóstico hay como una entrevista de profesionales que puedan estar más especializados en el tema. No vale que yo llegue y, vale, acabo de abrir el DSM-5, no lo he visto en mi vida, voy a ir dándole a los ítems que se considera aquí de lo que sea. En cambio, los grupos de apoyo están más centrados, tienen a lo mejor mucho más contexto y sobre todo porque hay que quitar también esa idea de, no son como una secta que digan, sí, vamos a todo el que venga le vamos a meter, en plan, han venido 7 chavales, pues metemos a los 7 chavales, aunque no tengan TDAH, que necesitamos gente para las actividades. No, muchas veces pulserita y claro, a montar sillas. necesitábamos 7 para que nos faltaban por un equipo de fútbol, pues para adentro, los ponemos aquí. Pues no, muchas veces tú vas a ir y si se ajusta las experiencias que tú vas contando, pues te van a decir, pues sí, este es tu sitio. O muchas veces incluso te pueden decir, no, mira, pues a lo mejor no tienes, en mi caso, por ejemplo, no tienes TDAH, puede que sea esta otra condición. O incluso directamente que te digan, mira, no identificamos que haya ninguna condición, pero sí que vemos que hay problemas a lo mejor en esta función ejecutiva, en esto. Entonces, al igual, este grupo
de TDAH tiene algunas herramientas que le pueden servir teniendo claro que a lo mejor no tiene TDAH. Estas estrategias que a gente que también tiene estos problemas de funciones ejecutivas como de inhibición o de memoria de trabajo, le pueden venir bien porque se identifican esas carencias, aunque en el cómputo global no tengas ese diagnóstico. Entonces, lo que comentabas tú, ese primer paso de acercarse a un grupo de apoyo o a un profesional del tipo que sea, a mí me parece que está perfecto, porque sobre todo también te quita ese miedo de decir, lo que se comenta siempre, esa hipocondría de que empiezas a buscar las cosas y empiezas a hacer bola de nieve y de repente ya estabas buscando por qué te distraes un día y ya te aparece un contador de que te quedan 3 días de vida, que se te va a apagar el cerebro y ya te vas a quedar como si fuese un mueble. Entonces, muchas veces es ese miedo, pues hay que intentar pasar ese miedo, de dar el paso y informarte, que al final tú puedes ir a ese sitio y lo peor que te pueden decir es que te digan, no, mira, Aquí creemos no. que no tienes esto. Claro, aquí no, prueba esto, que a lo mejor sí. Y en el mejor de los casos, pues te encuentras con un grupo que ya te puede dar herramientas o te puede dar los siguientes pasos, que seguramente lo tengan mucho más claro. Al final a mí si me das ahora lo que comentabas antes, yo con 16 años me dices, ¿qué tendría que hacer ahora si creo que tengo TDAH? Pues no lo sé, me voy a un grupo como podría ser Ingada, que es en Coruña, pues mira, tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Y me dicen, pues ahora haces esto, después haces esto, después legalmente tienes que hacer esto. Entonces, siempre lo van a tener mucho más claro. Igual que te dejas aconsejar por especialistas en otros ámbitos, lógicamente yo no me voy a construir una casa, tendré que ir a especialistas que sepan cómo se hace. Pues en esto igual, a dejarse aconsejar y dejarse apoyar por la gente que está especializada. Claro, es que al final ellos, tú eres, para ti es tu primera vez, pero para estos grupos de apoyo eres el número 37 de este mes. Entonces, ya lo llevan. ¿Y tú, Sandra, qué mensaje darías? Pues que si hay sufrimiento tienes que ir a buscar un profesional. Vayas a tener un diagnóstico detrás de un trastorno de lo que sea, de personalidad, como si es que tienes una dificultad en gestionar tus emociones de lo que sea. Tú tienes que ir porque existe una capacidad de mejora. Y vamos al fisio, aunque no tengamos... muchas veces te duele un poco el hombro y vas al fisio. Y, vale, pero no tengo el hombro, no tengo una luxación, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, es un ejemplo un poco de mierda, ¿no? Pero que si estás sufriendo, que vayas y que busques un profesional porque si tu margen de mejora tengas una etiqueta diagnóstica porque sí, porque para eso estamos y porque existe posibilidad de tener una vida mejor. Bueno, al final es en realidad optimista, ¿no? Decir, oye, que se puede mejorar, siempre se puede estar un poquito mejor, ¿no? La movida no acaba ni empieza con un diagnóstico, puedes hacer cosas antes y puedes hacer muchas cosas después. Entonces yo creo que es un buen mensaje. Estamos ya rozando la bocina de salida, pero... Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de adolescentes, hemos hablado del peligro del autodiagnóstico y yo no puedo dejaros ir sin preguntaros si tenéis TikTok y qué os parece cuando vienen booms de autodiagnósticos de neurodivergentes. Yo creo que hace unos meses había como... todo estaba lleno de neurodivergentes. En plan, con ejemplos de... Si eres capaz de escuchar estas 2 canciones a la vez, eres neurodivergente. Si eres capaz de ver una película y leer... Yo decía, ya diagnóstico en TikTok. Esto es increíble. Un poco teniendo en cuenta el potencial peligro que puede suponer la desinformación en redes, que ya hemos hablado de que no vamos a quitarle problemática porque la tiene, pero ¿cuál es vuestra visión sobre herramientas como TikTok o como Twitch, que estamos aquí hoy, para acercar diferentes trastornos mentales, diferentes condiciones, diferentes realidades a los adolescentes que consumen estos vídeos de TikTok, por ejemplo? ¿Qué opinas, Denis? Creo que de los 3, si no me equivoco, Denis, tú eres el más jovencito. A lo mejor me dices que no tienes TikTok y también estaría bien, pero voy a apostar fuerte por ti. ¿Qué es tu visión? Nada, que va. Tengo TikTok. Pues yo con eso tengo como sentimientos encontrados, porque justo lo que comentabas tú del autodiagnóstico, yo tengo como una cruzada tanto con TikTok como con Instagram por lo que comentabas tú. Porque al final hay un escenario que yo comento siempre, que es una de las cuentas de divulgación que yo más seguía de TDAH, comentaba por ejemplo el caso del hiperfoco. Que el hiperfoco es este escenario en el que de repente
a pesar de la idea esta extendida de que de atención no prestan atención a nada, les cuesta concentrarse, hiperfoco, creo que también se da en espectro autista, es que de repente algo te interesa y toda tu atención se va a ir a eso, pero llegando al punto de no comes, no, a lo mejor no duermes, no bebes, entonces claro, es como que el foco atencional se ha hecho muy concentrado en una cosa que de repente ha cogido la prioridad para todo. Claro, esto es una moneda de doble cara, como siempre, pero si de repente me da, yo siempre lo comento, hiperfoco, justo lo que tenía que hacer para la universidad, Claro. es que pues, claro, Chachi. te puedo hacer un máster increíble. Si esa semana de repente me ha dado, porque me apetece ver cómo se cae, cómo se caen los pandas de los columpios, por qué se caen y tal, y aunque esta semana tenía que hacer algo de química, me he convertido en un experto en pandas que no sirve para nada. ¿Qué pasa? El problema es que en Instagram, el ejemplo que te ponen a lo mejor del post es una chica, un personaje, que tiene como unos rayos láser por los ojos. Entonces, claro, yo siempre le comentaba a mis amigos, ¿quién no quiere tener rayos láser por los ojos que derriten los libros y le entra el conocimiento? Es como creo que cuando se popularizó la serie de Sherlock, ya remontándonos a cuando no era la época de redes sociales, claro, de repente Sherlock lo diagnosticaban como, lo comentaban como Asperger por ahí, entonces claro, te hacían el ejemplo de que iba haciendo así, recogía toda la información, y claro, ¿quién no quiere tener un cerebro, un palacio mental con toda la información? Al final, luego tienes la otra cara de la moneda, que es esta parte de contar tus experiencias, tus vivencias. Hay bastantes divulgadores de TDAH que, sin entrar en estos tópicos de rayos láser por los ojos, pues documentan muy bien. Por ejemplo, creo que había un chico, luego a ver si puedo comentar el enlace, que creo que era Connor, creo que es estadounidense, que va comentando en los periodos de hiperfoco la parte positiva y la parte negativa. Y claro, es un chico que tú de repente vas viendo su TikTok y es que tiene un montón de hobbies. En plan, de repente esta semana ha aprendido a esculpir y la semana siguiente está aprendiendo a pintar, pero claro, no está aprendiendo a pintar de estoy pintando un poquito, tú de repente ves y lógicamente para un experto no tiene tanto nivel, pero para un profano tiene muchísimo bagaje, porque se ha devorado un montón de contenido teórico y lo está empezando a poner en práctica. Entonces, son las dos caras de la moneda. Entiendo que para documentar está muy bien, pero siempre volvemos a lo de antes. No hay que caer en el autodiagnóstico. Lo que comentabas de si oyes este sonido es porque eres neurodivergente. Y creo que había uno que se llamaba en TikTok que son las trampas de TDAH, que es, por ejemplo, una pelota que va rebotando por la pantalla y va cambiando de color cada vez que rebota. Y claro, lo llaman trampa de TDAH, pero yo ponía el ejemplo de siempre. Que tú te distraigas en TikTok con una cosa y que te ponga abajo un cartelito de trampa de TDAH es como si yo me quiero diagnosticar que tengo estrés postraumático o ansiedad porque voy a una casa del terror y me asusto. Yeah. Estás en un escenario en concreto en el que tú tienes una serie de respuestas que no te sirven para un diagnóstico, porque el diagnóstico al final tiene que ser unas respuestas continuadas en el tiempo que te afectan a tu vida. Que yo me distraiga en TikTok y pase más tiempo del que debo en TikTok es porque al final es la finalidad también de TikTok. Claro. Porque de repente me aparezca en un vídeo de si has visto este vídeo durante 10 segundos tienes TDAH, no es un diagnóstico válido. Entonces hay que intentar Acabaron los equilibrar. psicólogos, ya no necesitamos psicólogos, tenemos diagnósticos en Claro. Claro, no hace falta diagnósticos, tú te ves un vídeo de TikTok y como te aparezca en el segundo 10 que tienes TDAH, pues ya te lo has ahorrado. Bueno, un poco lo que siempre hablamos, ¿no? El potencial peligro y grandísimas ventajas que pueden poner las redes sociales. Pero justo lo de neurodivergentes me hizo mucha gracia porque fue una ola. De pronto todo estaba lleno de neurodivergentes en TikTok y según 27 TikToks yo era neurodivergente y según 37 no. O sea, es como, bueno, pues soy el 50% del tiempo, entiendo. Entonces, ¿qué opinas tú, Sandra? ¿Tienes TikTok o Instagram que también aplica? ¿Cómo ves compartir estas cosas o divulgadores que hablan de estas cosas? Soy un poco más vieja que Denis, creo. Así que me toca no tener TikTok, pero sí que es verdad que tengo cuenta de Twitter y en Twitter llega el contenido TikTok con un delay a veces y tal. Instagram también tengo, entonces entre Instagram y Twitter pues abordo todo el conocimiento de memes y demás de generaciones estas de jovenzuelos. ¿Y qué pienso sobre cómo el tratamiento en las redes? Es que yo creo que muchas veces, como decía Denise, pues se muestra como una cara guay, ¿no? Soy neurodivergente, qué guay, soy especial, ¿no? Y es como... Es que tiene una cara muy jodida, ¿sabes? Muchas veces se puso muy de moda la expresión estoy disociando. Disociando, no sé si la habéis visto. Sí. O sea, todo el mundo lo usa en contexto, bueno, no,
a mí no me parece mal tampoco que la usen bien. Ujú. A mí personalmente a Sandra Vázquez no le importa. Pero sí es verdad que yo que sí he disociado de verdad, en el término psiquiátrico de disociar, además cuando tengo episodios de ansiedad me disocio con mucha facilidad, que disociar es básicamente, bueno, he tenido sensaciones de desrealización, de despersonalización, de disociación, bueno, como todo esto que es un poco que sientes que te sales de tu cuerpo o que no entiendes que tu cuerpo te pertenezca, o la realidad la distorsiona, y todo esto, bueno, sin meterse drogas ni nada, pues bueno, pues te puede venir en un episodio, ¿no? En mi caso, de ansiedad extrema. Y claro, cuando la gente decía, estoy disociando, y claro, digo, jope, es que en realidad no sabes lo que es disociar, ¿sabes? Porque Ya. claro, entonces se pone de moda pues, entre, pues, este tipo de cosas. O el decir, estoy deprimido Ujú. porque me ha dejado mi novio y llevo 2 semanas más triste. Pues sí, pues no está deprimido. Entonces yo creo que lo que pasa en las redes sociales es que muchas veces se pone el foco en aspectos que creemos guay destacar. Y es como, pues yo tengo una forma pues, de entender y de expresar las emociones cuando todo el mundo me dice, wow, es que es increíble sentir a tu nivel. Pues no, perdóname, te digas, es una putada, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque para mí es muy bien y yo voy al teatro y me emociono muchísimo, pero sufro a un nivel desmedido, que yo ahora que estoy medicada y tal, pues tengo un poco más regulado, pero es una putada. No es bohemio, no es guay, no, no está guay. Es lo Cla- que me ha tocado y me toca, pero, pero no es una cosa que si pudiera elegir, la elegiría, ¿no? claro. Que nadie quiere, pues, es una patología, o sea, yo no elijo tener diabetes o qué guay tener diabetes, no, eso tú tampoco. Entonces, bueno, pues quizás las redes sociales a veces dan una faceta o te muestran una cosa como si fuera ser neurodivergente es guay, ¿no? Pero no es guay, te digo yo que no es. Bueno, un poco lo has dicho, ¿no? Idealizar un diagnóstico. Justo lo estabas poniendo y me acuerdo del ejemplo del TOC. Esto me da TOC. Esto me da Estaba TOC. pensando en eso, sí. Es que esa también está everywhere. Es el todo me da TOC. Es como, bueno, déjame que te. Mira, te cuento lo que es verdaderamente tener un TOC que te imposibilita en algunos extremos el día a día. Eso no es romántico. Claro, a mí me pasó que tuvimos un profesor que era psiquiatra que él comentaba, con lo bonita que es la palabra, como por ejemplo decir de entera, en plan, me da de entera que no esté colocado esto así, porque escuchaba luego TOC y él siempre comentaba un caso que decía, sin dar nombres, decía, ¿quieres que te comente yo un caso de verdad de lo que es TOC? Yo he tenido un paciente que si no daba la luz 5 veces, le podía dar un ataque de ansiedad porque pensaba que podía morirse su madre o que tenía que estar lavándose las manos todo el rato porque si le llegaban gérmenes a su casa, su madre podía estar enferma y que a lo mejor se tiraba en el trabajo sumando todas las veces que iba a lavarse las manos, media hora o una hora lavándose las manos. Y claro, tú lo comparas con, ay, me da toque que no has puesto los subrayadores todos en orden. En plan, has puesto el verde entre el rojo y el naranja y dices, te da de entera. Ya. Yeah. Lo que justo lo que comentabas tú, ese toque es como intentar apropiarse de estas palabras por lo que comentaba un poco también Sandra, como esa, no tanto moda, pero como que va sonando bien, justo lo que comentaba ella de disociar, yo he visto casos o yo mismo he disociado, que tú ves a otra gente que dices simplemente estás obnubilada o estás en las nubes, estás desconectando un momento, no estás disociando. Disociar, he visto casos de gente que no siente su propia mano y está mirando su propia mano y toda su propia percepción de la mano no funciona. O gente que tiene como un zoom out de que se sale de su cuerpo y tú dices, claro, es que me estás comparando con me estoy yendo de mi cuerpo, no puedo sentir las cosas, intento gritar y no puedo gritar con he desconectado un momento porque a lo mejor esta semana estoy a tope con un montón de cosas y simplemente estoy desconectando. Es muy complicado, me parece muy interesante justo lo que comentó Sandra. Ese caso me parece Bueno, brutal. lo ideal, ¿no? En el TikTok ideal encontraríamos un punto medio entre apropiarnos, traer el lenguaje, traer todas estas expresiones, estos conceptos, estos procesos que ocurren, que están en nuestra realidad, ya sea que te da de entera o que tienes TOC, en ambos casos es parte de la realidad. Y que no se convierta en tabú, que lo podamos compartir y explicar de la manera que sea necesaria en TikTok, sin caer en el romanticismo, en idealizar cosas que no tenemos. Yo creo que ideal, ojalá, ¿no?, se encontrara ese balance de poder, no sorprendente si hay alguien en TikTok que verdaderamente disocia y dice, yo disocio todas las semanas cuando me pasa esto y esto, y luego otra persona que diga, bueno,
en realidad no estoy disociando, simplemente me he quedado ahí un poco en blanco. No sé si queréis, que ya estoy abusando de vuestro tiempo también, no sé si queréis lanzar un último mensaje, ya no solo a adolescentes, sino a cualquiera, tenga o no TikTok, no sin antes daros de nuevo las gracias porque habéis sido muy, muy, muy generosos. Os lo decía también antes fuera de cámaras. Es complicado, entiendo que tampoco es una cita súper agradable. Además, en San Valentín estamos aquí compartiendo espacio. Quizás estaríais en otro sitio mucho más agradable y mucho más agusticos, pero precisamente por eso os agradezco de verdad que hayáis sido tan generosos, que os hayáis abierto y compartido vuestras experiencias personales y ojalá que le haya servido a alguien, ¿no? Con que le sirva a 1 o 2 personas. Ya estaríamos, al menos yo estaría contenta. Así que de verdad muchas gracias a los dos y os dejo si queréis dar un último mensaje o unas últimas reflexiones. Denis, que te doy paso. Claro, yo lo primero, daros las gracias a vosotras porque al final nos estáis brindando una plataforma que nos sirve de altavoz para dar a conocer lo que queremos compartir en este momento. Y así como mensaje, creo que es un poco la tónica, creo que por la que íbamos Sandra y yo, que es hay que intentar, aunque a veces sea difícil por las situaciones en las que se encuentre cada uno, que eso siempre va a ser un problema, intentar buscar el camino para encontrarse bien. Sé que muchas veces va a ser complicado, yo comparto la visión que tenías de que hay un componente socioeconómico enorme, de que muchas veces, claro, es muy fácil decir busca ayuda, pero volvemos al caso. A mi madre le dices busca ayuda cuando yo tenía 14 años y dice no doy con la vida. Entonces hay que intentar buscar herramientas y no tener miedo a pedir ayuda. A pedir ayuda en el caso que sea, tomándote los tiempos que necesites y siempre en un entorno en el que tú te sientas cómoda, porque al final no vale de nada que tú pidas ayuda en un entorno en el que de verdad no te sientes bien, porque al final es hablar en una habitación vacía. Entonces yo me quedaría con eso. Si notas que no estás bien, pide ayuda. Siempre vas a, si tienes que intentarlo 2, 3, 4 veces las que haga falta, hasta que alguien te pueda tender la mano, sean profesionales o sea tus redes de apoyo, que comentábamos mucho, pero que tu objetivo principal sea luego siempre estar bien. A pesar del contexto socioeconómico, siempre tu prioridad tiene que ser estar bien. Y también, muy importante, concederte licencias muchas veces que no se tienen en cuenta estos puntos de estoy pidiendo ayuda, pero es que a lo mejor ahora necesito parar y luego llega toda esa culpa de, joder, tenía todo este proceso hecho. Me quedaría con eso, intentar, que va un poco con eso, lo de intentar siempre estar lo mejor posible, de intentar que estés bien, sentirte cómoda y por tanto concederte licencias y premiarte los logros también que tienes, que muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces nos quedamos con no hay que hacer caso a lo negativo, pero también reforzar lo positivo. Muchas tareas nos has puesto, Denis. No es broma. Todo bien. Sandra. Pues bueno, yo lo primero darte las gracias, como ha dicho Denis, por darnos este espacio y ser un poco altavoz y contar pues, los testimonios, ¿no? Y aprender y intentar visibilizar estas situaciones que a raíz de la pandemia creo que hemos tenido un poco más de visibilidad y por suerte o por desgracia, pero bueno, que hay que seguir trabajando mucho y desestigmatizar todo este proceso y pedir recursos para que cada vez estemos mejor. Y nada, pues es que Denis lo ha dicho muy bien, que hay que pedir ayuda y que hay que, dentro de la medida de lo que se pueda hacer en tu contexto, porque soy yo en mi contexto, pues intentar a través de redes de apoyo, de familiares, de amigos, de profesionales, yo pues acceder al sistema sanitario, acceder a esa situación de mejora y a tener las relaciones lo más sanas posible y hacerlo lo mejor que se pueda dentro de tu situación, que hay margen de mejora siempre, aunque no lo creamos, aunque sea poquito, pero siempre hay algo que se pueda hacer. Pues de nuevo muchísimas gracias. Nos quedamos con estas recomendaciones o con estos mensajes para, bueno, yo creo que bastante optimistas en realidad, ¿no? O sea, en plan de siempre se puede buscar, si lo intentas una vez y no te funciona,
pues, tómate un descanso, recupera, recoge fuerzas, quizás en un mes vuelves a intentarlo. Y yo creo que en el contexto socioeconómico, que puede ser muchas veces muy limitante, yo creo que justamente lo que decíais, ¿no? Estos grupos de apoyo, esta red de apoyo, ya sea grupos especializados en diferentes trastornos o tu propio círculo, puede suplir, ¿no? Cuando todavía no puedes acceder a otros tratamientos o a otras pruebas. Así que nada, muchas gracias a los dos, de verdad. Estamos en contacto. Mucha suerte, Denis, el viernes con la defensa. Muchas gracias. A ver, yo confío. Se confía 100%. Y nada, Sandra, nosotras hablamos, no digo mucho, pero hablamos prontito y nos volveremos a ver. Nos vemos próximamente. Un besazo, chicos. Chao. Chao, chao, besos. Chao. Un aplauso. ¿Qué onda? Hemos estado un poquito más hoy. He alargado un pelín más porque, como precisamente estábamos hablando de experiencias personales, debate, charla, un poco más dinámico, más formal, que es lo que solíamos hacer después de que se iban los invitados, me ha parecido totalmente adecuado y justificado volver a, estar un poquito más con los dos invitados y exprimirlos un poquito más cual limones, ya que los teníamos aquí. ¿Qué os ha parecido, gente? ¿Qué reflexiones os lleváis? Voy a coger las preguntitas que hayáis estado dejando. Sé que antes estaba por aquí José, que ha estado también dando info, y los invitados también nos dejaron algunos enlaces que yo creo que podemos ir compartiendo por aquí. Por ejemplo, Sandra nos dejó la asociación Océano TLP, que está por aquí, por ejemplo, por si os interesa. Denis, la Fundación CADA,